En este video tutorial vamos a hablar sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver el principio del bien común, de él van a partir otros dos principios, el de subsidiariedad y el de participación. Después, dentro del de participación, el derecho de asociación, el destino universal de los bienes, propiedad privada y principio de subsidiariedad. Estos cuatro principios son los pilares de la doctrina social de la Iglesia, junto con el principio del ecologismo, que no sé bien cómo llamarle. Son pues eso, los pilares de la doctrina social de la Iglesia a lo largo del siglo XX, principios del XXI y finales del XIX. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir en primer lugar qué entendemos por principios. Bueno, por principios vamos a saber cuatro ideas, ¿no? La primera es que los principios tienen un valor universal, son para todas las culturas, para todos los tiempos, siempre hacen hincapié a la convivencia del hombre entre los pueblos, la convivencia entre nosotros, y por supuesto están argumentados, están basados pues en ciencias profesionales, ¿no? Y luego buscan adaptarse al espíritu del tiempo. Zeitgeist es una palabra que se emplea para definir el espíritu de una época, ¿no? Bueno, pues esos son los principios, y aquí veis un poco desde dónde pueden estar formadas, ¿no? Paráis un poco el vídeo si queréis y lo miráis. Estos son los principios secundarios, y vamos a ir entrando en los principios que nos va a interesar estudiar. Bueno, todo este tema nos lo vamos a saltar, el de la dignidad de la persona humana, que es un tema transversal, que haré una presentación en algún tema y iremos haciendo referencia a él. Es un tema fundamental, el tema de la dignidad de la persona humana. Bueno, sí que un principio bien, vamos a ver entonces el principio de solidaridad. Vamos a ver la definición, el concepto de solidaridad. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia va a definir la solidaridad como una igualdad física y moral de todos los hombres que constituyen una familia. Tiene como obligaciones trabajar por la convivencia social en el ejercicio del servicio. Este es un concepto técnico sobre la solidaridad, pero cada uno de vosotros lo va a definir con sus propias palabras. La solidaridad tiene como virtud, ¿no?, decir que todos tenemos derecho a participar por igual en lo que Dios ha puesto en la creación, ¿no? Y la misión de la Iglesia es llevar al género humano a esa fraternidad universal. En el tema anterior os ponía el tema de las redes, acordaros, porque hacia ahí, cuando Cristo sea todo en todos, la recapitulación final de Cristo siendo todo en todos, desde ahí entendemos la misión de la Iglesia, la fraternidad universal y el concepto y el principio de solidaridad. Bien, Pío XII, cuando vivió fue el pontífice de la Segunda Guerra Mundial, y en sus mensajes radiofónicos hablaba ya de esta solidaridad, ¿no? Vaya, esperad, a ver si tengo que ir para atrás, me ha pasado. Es lo que decía, ¿no? Que habló de la solidaridad como un medio para alcanzar la fraternidad universal. Yo me quiero detener un poco más aquí. Vamos a poner un poco la pantalla así, para tener yo control del tiempo. Bueno, pues decía que la fraternidad universal correspondía a la voluntad salvífica de Dios, ¿no? Pero
el concepto lo desarrolló fundamentalmente Juan Pablo II, ¿no? Y lo desarrolló en tres puntos, tres ideas. El primero, solidaridad es caridad, ¿no? Es caridad, es un signo del reino de Dios aquí, de lo que predicó Jesús. El reino de Dios ya está entre vosotros, todos sois iguales, y liberar a los pobres, ¿no? Esto es la solidaridad, es fundamentalmente pues eso que la igualdad de todos los hombres, un tema que los gobiernos lo entienden como lo entienden, pero la enseñanza de la Iglesia es clara, ¿no? Bien, luego también la segunda idea es tomar conciencia del pobre, ¿no? Y que esto significa pues una oportunidad para luchar por la justicia. Esto creo que se entiende bien, no vamos a entrar en ejemplos que eso lo vais a tener que hacer vosotros en los trabajos de las prácticas, pero aquí tenéis la idea general, ¿no? Y luego pues decía que la solidaridad se ejercía en tres dimensiones, ¿no? Una individual, cada persona pues tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Haciendo el bien, lo que hagáis a uno de estos mis pequeños, a estos mis enfermos, a estos mis discapacitados, a mí me lo estáis haciendo. Esa es una forma de solidaridad individual. También comunitaria, cuando la comunidad opta por los pobres, esto que veis en vuestras parroquias de las Cáritas, cómo se recoge alimentos para dárselo a los que lo necesitan. Y también propuso la de la aldea global, ¿no? Ejercer la solidaridad en la aldea global, a nivel entre los pueblos, con el comercio, etcétera, etcétera. Esto, bueno, y el tema de la solidaridad, del destino universal de los bienes de este mundo, tiene mucho que ver con el bien común, ¿no? Entonces la Iglesia se posiciona sobre esto y viene a decir que las desigualdades sociales pues hacen necesario que haya una distribución justa de las rentas, ¿no? Esto que los gobiernos intentan llevarlo a la práctica más o menos, algunos gobiernos mucho más acertado que otros, eso lo entienden todos los hombres, se ve a dónde se quiere emigrar, los pueblos a dónde quieren emigrar, y será porque haya unas referencias en esos países, ¿no? Y sobre la propiedad privada, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia viene a decir que sí, que es un derecho válido, pero que no puede anular el derecho de todos a participar en los derechos de este mundo. Esto también quiero que cada uno haga un ejercicio de interpretación de esto, ¿no? Ya también lo miraremos en las prácticas. Ahí estaba la idea general, paráis el vídeo y lo vais entendiendo. Esto nos lo vamos a saltar, que no es, y vamos a entrar en el principio del bien común, porque en el principio del bien común me interesa resaltar algún aspecto. Dice que el principio del bien común conlleva implícitos los principios de subsidiariedad y de participación. Esto lo vamos a estudiar después. Los principios de subsidiariedad y participación son fundamentales para que se dé el principio del bien común. ¿Qué quiere decir esto del bien común? Es una palabra estos textos así son bastante quizás técnicos y sean difíciles de entender, pero el bien común también vamos a hacer una práctica para entender bien este concepto, ¿no? Me gustaría en un principio que os quedéis con esto de que el principio del bien común, el bien común es un poco la regla de oro. Vamos a ver, la regla de oro es: no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Y esta regla de oro la tenemos que cuando llevarla, por ejemplo, un gobernante, un alcalde de vuestro pueblo, pues tiene que pensar en el bien de todos, del pueblo, ¿no? No va a asfaltar un camino a unos y a otros no. Tendrá que ir mirando qué es lo mejor para el desarrollo del pueblo, ¿no? Esto es el bien común. Esto es un tema que debemos tener nosotros presentes y darle aplicaciones concretas, ¿no? En las prácticas iremos trabajando esto.
Bien, el principio de subsidiariedad, que era muy importante para el bien común, pues lo que lo desarrolló, lo introdujo Pío XI, ya viene a decir esto, ¿no? Que en caso de emergencias el Estado tiene que ayudar a las personas que lo necesitan para garantizar pues una convivencia de la sociedad y para el propio gobernante que justifique el por qué está ahí, ¿no? Que mire por los más necesitados. Después, el principio de subsidiariedad, hay un texto de aquí de su encíclica de 40º Anno, en el punto 79, que viene a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a leerlo porque merece la pena. Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente, que por el cambio operado en las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar incluso las asociaciones pequeñas, y por ejemplo pensar en un campo que antes lo araban nuestros abuelos con su par de vacas, ¿no? Pues hoy son posibles solo a las grandes corporaciones, ¿no? Ha entrado la parcelaria, por ejemplo, las fincas se han hecho más grandes, pues ya se necesitan unas cooperativas con unos arados de otra manera para poder sacar rendimiento a esas parcelas, ¿no? Entonces, pero continúa, dice, sigue no obstante en pie y en firme la filosofía social, aquel gravísimo principio inamovible e inmutable, que no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos puedan realizar con su propio esfuerzo e industria. Quiere decir que no se puede despojar de una tierra si el campesino con sus medios, con sus vacas o con sus arados la puede ir trabajando, puede ir viviendo, ¿no? Pues no, si lo puede realizar, no la tiene abandonada en monte, en tochos o en leñas o en todo esto abandonado, no tienen por qué quitárselo y tienen que respetar este principio de individuo, ¿no? Dice que tampoco es justo y constituye un grave prejuicio y perturbación quitar a las comunidades menores e inferiores los que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Esto de las expropiaciones que hacen muchos gobiernos, esto es una denuncia clara por parte de la Iglesia, ¿no? Ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros de la sociedad, pero no destruirlos y asolverlos. Lógicamente, no voy a citar ningún país, pero cuando se expropian sus bienes, los resultados ya sabemos en qué queda, ¿no? Este es un poco el principio de subsidiariedad, un principio muy importante que va con el principio del bien común. Entonces, veis, el Estado no debe intervenir en las asociaciones para la correcta convivencia de la sociedad, ¿no? Su función, la función de los gobernantes es buscar el bien común. Este principio de subsidiariedad va a depender del bien común y de la convivencia social. Es inamovible porque si no se aplica este principio, la justicia social se resiente, y es inmutable porque forma parte de la naturaleza humana, ¿no? El derecho a lo que el hombre puede hacer por sus propios medios, pues respetarle esto, ¿no? Ese es el principio de subsidiariedad, yo creo que queda bien explicado, y luego nos faltaría el principio de participación de la persona en la sociedad, ¿no? Dice que toda persona tiene que participar en la vida social, en el bien común, ¿no? Y participar de forma libremente es un derecho, y también tiene como deber someterse a la autoridad. Bueno, esto nos lo vamos a saltar también, yo creo que, y esto, por ejemplo, el proceso de aplicación del principio, ¿no? Ya cuando la Guerra Mundial, Pío XII decía que los ciudadanos deben intervenir en la política, que era necesaria para la sociedad, más sociedad y menos Estado, Esto es muy difícil de aplicar, pero bueno, la Iglesia en ese momento, para una buena democracia, un buen progreso, pues debe de ser así, ¿no? Y luego, la Gaudium et Spes, un documento también de Vaticano II, debe participar, ¿no? Debe participar el ciudadano conforme, respetando las leyes que tenga cada gobierno.
y aquí está Laborem Excelsior, el que os decía yo antes, el documento de Juan Pablo II, que también una forma de participación, cuando para que las empresas fueran bien, a mí esto me impactó muchísimo, ¿no? Decía que el trabajador tiene derecho a participar en los beneficios como en la dirección de la empresa. Esto se aplica en el Corte Inglés, de las empresas que yo conozco, se aplica en el Mercadona, los obreros participan de los beneficios de la empresa, son como pequeños accionistas y son empresas que van bastante bien. Bueno, son 15 minutos, creo que es suficiente. Entonces hemos visto la definición de principio y los principios de bien común, de subsidiariedad, de solidaridad. Entonces de esto sí que vamos a hacer alguna práctica después, trabajando en estos principios que son pues los pilares de la doctrina social.